EFC cumple 50 años especializándose en ofrecer soluciones de abastecimiento industrial. Y nuestra visión es hacerlo cada vez mejor. Somos una central de compras que consolida suministros industriales con cientos de proveedores nacionales y extranjeros. Atendemos a las principales empresas y proyectos del país. Y controlamos la cadena de abastecimiento con altos estándares internacionales. Contamos con un equipo de especialistas en importaciones con años de experiencia, diseñando soluciones donde el tiempo y la calidad son lo más importante. Escuchamos y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para ofrecer un servicio eficiente, flexible y confiable que les permita generar ahorros y eficiencias. Nuestro compromiso es estar al servicio de los demás, listos para responder con energía y precisión, incluso en situaciones de emergencia. Es invaluable la recompensa del trabajo bien hecho, porque nuestros clientes reconocen nuestro sello de calidad y da gusto hacerlo con un equipo humano preparado y comprometido. Medio siglo y siempre un nuevo comienzo para una empresa peruana en permanente transformación. EFC, especialista en abastecimiento industrial. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya se están conectando. Me da mucho gusto ver a muchas personas conectadas un día de semana a las 3 de la tarde, pues obviamente están preocupados en aprender. Y los felicito porque hoy en definitiva les vamos a mostrar información de calidad. Entonces empiezo dándole las gracias por estar aquí y felicitándolos nuevamente. Voy a comentarles un poquito cómo vamos a trabajar la dinámica del día de hoy. Voy a contarles un poquito de EFC, después vamos a tener el desarrollo del tema en sí. Hoy tenemos el webinar titulado Trajes descartables y químicos. Y bueno, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es un poco de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces empiezo presentándome. Mi nombre es Jennifer Aracaki. Pertenezco a la División de Seguridad Industrial, quienes somos responsables de una serie de webinars que estamos ofreciendo para ustedes. Entonces, sin más, voy a empezar contándoles de EFC. Pues EFC es una empresa peruana. Nosotros somos líderes en la gestión de abastecimiento de suministros industriales. Y bueno, la verdad es que ya tenemos 50 años en el mercado. Además de eso, nuestra facturación es alrededor de 50 millones de dólares y atendemos los principales proyectos del Perú, ya sea en el rubro de minería principalmente, en oil and gas, estamos en el sector de construcción también, y nuestros colaboradores son alrededor de 250. Tenemos ya 4 sedes, 2 en Lima, de hecho, una de ellas es nuestro centro de distribución en Chorrillos, estamos en Surquillo, en Arequipa también y en Moquegua. La gestión más o menos de nuestros SKUs bordea aproximadamente los 100.000, imagínense, gestionamos una infinidad de productos y tenemos 8 líneas de abastecimiento, dentro de las cuales las principales son seguridad industrial y herramientas. Nuestros ejecutivos de importaciones son ejecutivos de calidad. Tenemos alrededor de 20 ejecutivos, los cuales se encargan de ubicar cualquier necesidad que tengan nuestros clientes, ya sea de manera nacional o sea de manera internacional. Y bien, para esta parte ya comentarles también de las líneas de negocio que tenemos. Son no solamente seguridad industrial, como les decía, herramientas, tenemos también luminarias, y obviamente dentro de las principales marcas tenemos protección de manos, por ejemplo Showa, tenemos trajes de protección como lo que estamos viendo el día de hoy, tenemos calzado con Timberland, Masterlock, tenemos una serie de marcas que son las que ustedes pueden ver en esta lámina, tenemos también equipos de iluminación, etcétera, ¿no? Y bien, para esta siguiente parte voy a invitar a 2 personas muy importantes. Son 2 profesionales que van a estar a cargo de esta presentación.
Uno de ellos es nuestro especialista técnico de campo, él es Kurt Regner, quien se va a encargar de la primera parte, y luego en la segunda parte tenemos al gerente regional de ventas de Lakeland. Además de eso, él también es responsable de toda la parte técnica en Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle el paso a este especialista que ya tiene más de 11 años en realidad en el sector, en la industria, viendo seguridad industrial, y en definitiva es la persona correcta para brindarnos la información que tenemos preparada el día de hoy. Adelante, Kurt. Gracias, Jennifer. Bueno, como Jennifer lo indicó, mi nombre es Kurt Regner y trabajo en NFC en la División de Seguridad Industrial, desempeñando el cargo de asesor técnico comercial. Más o menos hace 2 años que estoy en NFC. He trabajado en varios años en algunas empresas dedicadas al rubro de seguridad y trataré desde mi esquina compartirles un poco de mi conocimiento y experiencias sobre el tema a tratar. Bueno, en realidad existen multitud de compuestos químicos que pueden causar efectos adversos sobre la piel desprotegida. Esto desde una simple dermatitis hasta una compleja variedad de efectos tóxicos por el paso del compuesto químico a través de nuestra piel. La adecuada selección de una prenda de protección puede prevenir el contacto directo del producto químico con nuestra piel y así evitar la contaminación. Y ese es el sentido de esta capacitación. Básicamente, entregarles ese poco o mucho de conocimiento para que ustedes puedan tener las armas para elegir los trajes adecuados según los niveles de riesgo que pudieran tener en su industria. Pero entonces, empezamos. ¿Qué es un traje descartable? Se entiende por un traje descartable aquella prenda que no requiere un mantenimiento. ¿Y qué es un mantenimiento en realidad? Cuando uno tiene la ropa, podemos lavarla, si se rompe, podemos coserla, parcharla. Los trajes descartables están diseñados básicamente usar y botar y desechar. También su duración en general se asocia con las labores que vamos a realizar, con su aplicación, el tiempo de exposición a un contaminante, etc. Es diferente trabajar de repente en un hospital en estos tiempos con el tema del COVID, que de repente la persona que limpia un edificio también haciendo desinfección. Son dos, los dos están utilizando un traje, pero los tiempos de uso podrían diferenciarse básicamente por los contaminantes o los niveles de exposición que estamos expuestos. En este caso, los criterios que vamos a tener en cuenta para seleccionar un traje son más o menos los siguientes. Cuando nosotros utilizamos un traje, lo que queremos es minimizar los riesgos a un contaminante. Esa es la principal misión del traje. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer los distintos tipos de riesgos a los que vamos a estar expuestos. Y estos podrían tratarse de partículas peligrosas, líquidos en distintas densidades y toxicidades, gases y vapores, ambientes explosivos, etc. Hay una infinidad de riesgos asociados al uso de un traje. En segundo lugar, podríamos hablar del confort que requerimos para realizar una tarea. Y este confort o comodidad que requerimos se puede dar porque trabajamos en un ambiente caluroso y el hecho de utilizar un traje puede generar mucha sudoración o incomodidades y esto podría causar un agotamiento excesivo del trabajador producto del mismo traje. En situaciones de trabajo, de repente, en Talara, donde existe un calor excesivo todo el año, utilizar un traje cerrado puede llegar hasta causar un estrés térmico que ya es una complicación de salud. Entonces,
el punto de comodidad o de confort de un traje hay que tomarlo en consideración. Y otro punto también que necesitamos ver es la movilidad para realizar ciertas labores. Ciertas labores necesitan de cierta movilidad para desplazarse o para realizar cierto trabajo, y esto va a adecuar dependiendo para uno de los criterios para evaluar el tema del traje. Otro aspecto que también podemos considerar es el aspecto económico. Aunque el precio desempeña un papel clave en cualquier decisión comercial, y eso todos lo sabemos, cuando se trata de salud, no debería ser un factor que determine el uso de ciertos trajes. Y ya reconociendo cuál es el riesgo al que vamos a estar expuestos, podemos elegir el traje adecuado para combatir este riesgo. Y empezamos con, entonces, ¿cómo podríamos estar seguros que un traje defiende contra un riesgo contra otro? Básicamente, con estos simbolitos. Estos simbolitos, estamos hablando de una normatividad europea. Y los trajes de protección con los que trabajamos y con los que están certificados para ciertos tipos de protección, sí o sí deben estar con estos pictogramas que nos dan la certeza que estos trajes cumplen para proteger contra el riesgo asociado al que estamos expuestos. En este caso, menos es más. El tipo 1 es el de mayor grado de protección y el tipo 6 es el de menor grado. Los voy a nombrar, los voy a mencionar básicamente para que los tengan en cuenta. Un tipo 1 es el de mayor protección, es ropa de protección contra elementos químicos hermética a gases. El tipo 2 es la ropa de protección contra elementos químicos, pero no es hermética a gases. El tipo 3 son trajes herméticos a líquidos. El tipo 4, trajes herméticos a aerosoles. El tipo 5 abarca la protección contra partículas secas. Y el tipo 6 son los trajes que protegen contra aerosoles líquidos. Tengamos en cuenta estos dos últimos en realidad. Acá en este webinar vamos a hablar de los trajes tipos 5 y 6 y de los 3 y 4 específicamente. Vamos a abocarnos en esos trajes y en esos tipos de protección. Bueno, como les mencioné, el traje tipo 5 va a incluir las prendas de protección que nos protegen de la penetración de partículas sólidas. Y se trata de prendas de protección total. ¿Qué quiere decir esto? Que cubren el torso, los brazos y también las piernas. Mientras que el tipo 6 habla de prendas de protección a pulverizaciones ligeras, aerosoles líquidos o salpicaduras leves a baja presión. Los anteriores son los pictogramas que tienen que aparecer en un traje normado bajo certificación europea. En el mercado existen 3 tipos de tela. Son telas no tejidas y que se utilizan para fabricar prendas de tipo 5 y 6. En el primer caso, acá tenemos 3 imágenes. En las imágenes están expuestas al microscopio, y esta es la foto de cada tela. En el primer caso, hablamos de un tejido patentado por un solo fabricante, el cual, como sabemos, le da el nombre genérico a la mayoría de trajes descartables. Cuando uno pide un traje, comúnmente menciona una marca, es un nombre genérico en realidad, pero cada marca tiene su distintivo y sus propias características. Esta tela está compuesta básicamente de una capa de polietileno. En la imagen del centro
Esta es una tela compuesta de 3 capas de polipropileno, denominada SMS, donde su principal característica es la respirabilidad del traje. Es un traje bastante fresco, es una tela bastante fresca, y cuando se confeccionan trajes con este tipo de tela, las personas pueden respirar, el cuerpo puede respirar mucho más que con las otras telas. Y en el tercer caso, el que está en la derecha de sus pantallas, es una película laminada microporosa, y están confeccionadas la mayoría de los trajes que se comercializan en la actualidad. Todas estas prendas tipo 5 y 6 utilizan uno de estos tejidos o variaciones similares, pero básicamente hablamos de estos 3 tejidos. Y la efectividad de estos podemos verificarla a través de las pruebas físicas que lo exigen las normas europeas, las cuales nos proporcionan más o menos una comparación del rendimiento de estos tejidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queramos tener la certeza de que un traje funciona a comparación de otro, básicamente nos basamos en las pruebas que se le hacen a las mismas telas bajo ciertos parámetros de normatividad. Y con eso nosotros podemos tener un distintivo de la funcionabilidad y la resistencia de repente de cada tela. Bueno, estas son las pruebas que se les realizan a los trajes para certificarlos en tipo 5 y 6. A la izquierda, en el tipo 5, se llena una cabina de polvo de cloruro de sodio, que es polvo de sal básicamente. El sujeto realiza algunos ejercicios sobre una cinta. Dentro del traje hay unos contadores de partículas, los cuales tienen la misión de determinar cuántas partículas ingresaron al momento de realizar la prueba en sí. Y con esto se registra si pasa los requisitos mínimos solicitados para un traje tipo 5. Y a la derecha, en el tipo 6, se usan unas boquillas que rocían aerosol ligero a la persona, y la cual se encuentra en una plataforma giratoria, y se comprueba la penetración de este aerosol ligero al interior del traje con un material absorbente. Todo lo que absorba es lo que entró al traje. Y con ello se confirma si pasa o falla de acuerdo al criterio del test. Acá hay 3 factores claves para elegir un traje tipo 5 y tipo 6. Como lo vimos en las primeras diapositivas, la primera es la protección. O sea, cuán efectiva es la barrera contra los polvos y los líquidos que nos brinde el traje. En el segundo caso es la durabilidad. O sea, cuán fuerte es la tela. Si los trabajadores entran en contacto con superficies cortantes o abrasivas, algunos materiales se pueden desgastar o rasgar. Y esto nos cortaría la barrera de protección que tiene el traje contra los contaminantes externos. Y podríamos quedar expuestos por un periodo de tiempo al contaminante. Por eso es importante tanto la protección como la duración del traje. Y como tercer factor está la respirabilidad del traje, que no es más la habilidad de permear el aire a través de la tela del traje. Justo lo que comentábamos en las anteriores diapositivas, la tela SMS, que es una tela bastante respirable, donde permite que el aire atraviese de adentro hacia afuera la tela, y esto genera una mayor respirabilidad del traje en sí. Aquí no voy a ahondar en cada una de las pruebas que se realizan en los trajes, pero en el caso de los trajes tipo 6, se realizan pruebas de resistencia a la penetración de líquidos, como se muestra, y pruebas a la repelencia del líquido. Y esto nos entrega
performance de cada marca sometida a esta normativa. Con esto podemos tener un nivel de comparación entre una y otra tela según la norma que con la que se ha homologado. Aquí pueden ver otra de las pruebas que se le realiza a los trajes y actualmente está muy de moda por el tema de la pandemia, del COVID, que es la resistencia a la penetración de agentes infecciosos, la 14126. Aquí vemos los 4 ensayos que se realizan y los resultados de cada tela. Obviamente una tela es superior a la otra, donde dependiendo del ensayo, la mayor calificación es 3 o 6. Esto, vuelvo a repetirlo, nos sirve para diferenciar las telas, los trajes, para diferenciar los trajes y ver el performance en pruebas de laboratorio, cómo ha ido una o cómo ha ido otra. Y para las anteriores podemos probar el tema de protección. Y para el tema de durabilidad o resistencia, lo que conversábamos, existen muchos tests, unos obligatorios y otros optativos. Pero todos los fabricantes que cumplan la certificación se encuentran en la obligación de detallar los resultados de sus pruebas, publicándolas dentro de la información de sus productos. Con ello, en realidad, podemos comparar la eficacia de protección y duración de cada marca. Bueno, en FC contamos con trajes de protección tipo 5 y tipo 6 de la marca Leyland, principalmente en 3 modelos. El traje EMN 428, que es el traje blanco, el que encuentran en su pantalla en la mano izquierda, que es un traje tipo 5 y 6, y es confeccionado de una película laminada microporosa. En el medio, hablamos de un traje EMN C428, donde la C nos hace el hincapié que es un traje cool. ¿Qué es cool? Es un traje fresco. Y porque tiene la espalda, está confeccionado con la tela SMS, y lo cual lo hace muy transpirables al momento del trabajo y los hace muy frescos para entornos calientes. Cuando de repente, lo que le mencionaba, trabajos en Talara, en Paracas, en situaciones donde hay mucho calor, mucho sol, es un traje bastante fresco que nos sigue brindando un tipo de protección 5 y tipo de protección tipo 6, ambos tipos de protección. Y a la mano derecha está el traje EMN 428 World. Este es un traje bicolor con cintas reflectivas, y esto es para condiciones de baja visibilidad, donde de repente se van a hacer trabajos nocturnos, pueden contar con este traje. Básicamente, bajo la posición de las cintas, están bajo normativa de visibilidad. Bueno, eso es todo desde mi parte. Los voy a dejar con Maximiliano para su exposición de trajes 3 y 4, y ya regreso con el tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Excelente, Kurt. Muchísimas gracias por esa excelente intervención. De hecho, felicitarte porque no solamente tienes el conocimiento técnico, de hecho, tú has hecho muchísimas pruebas en campo, y eso es algo que es importante que todas las personas que nos están viendo en este momento, los clientes, lo sepan, porque nuestra labor como especialistas es hacer muchos trabajos de campo, y en definitiva, pues Kurt tiene todas las horas de vuelo en ese sentido. Y bueno, aprovechar también en saludar, porque no solamente se han conectado personas de diferentes partes del Perú, sino también del mundo, así que aprovecho en saludarlos a todos. Gracias por sintonizarnos, por vernos. Y otra cosa que quiero comentarles es que ya pueden empezar a hacer sus preguntas sobre esta parte, y en el transcurso también de esta siguiente parte pueden seguir haciendo todas las consultas para absolver todas sus dudas.
Y bueno, ahora sí quiero presentar con mucho, mucho cariño, mucho entusiasmo a una persona que nos acompaña desde la Patagonia, Argentina. Imagínense, estamos en verdad conectados por la tecnología y él es Maximiliano González, como les comenté, más de 11 años ya de experiencia. Él es el representante de Lakeland, él es el gerente regional de ventas y además el responsable de toda la parte técnica en Latinoamérica. Así que es un honor para nosotros poder estar con él esta tarde. Así que bienvenido, Maximiliano, adelante. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, Kurt, por presentar nuestra línea. Como dijo Jennifer, trabajo en Lakeland, tengo a cargo la responsabilidad comercial y técnica para Latinoamérica. Básicamente la idea de hoy es llevarles conocimientos iniciales sobre los trajes de protección química para poder realizar una evaluación y selección correcta de los tipos de trajes. Vamos a ver, enfocarnos en uno de los criterios de selección. Los entrenamientos de selección de ropa de protección química son muy exhaustivos. Hoy vamos a ver uno de los criterios, el cual es de trajes tipo 3 y 4, teniendo en cuenta que los 3 criterios principales que vamos a encontrar para la selección de indumentaria de protección química son justamente estos 3, que son el ambiente en el que en el que el traje se va a desempeñar. Eso va a tener en cuenta la visibilidad, espacios confinados, requerimiento de bajos ruidos, estaticidad, explosividad del ambiente. Eso es uno de los criterios. Otro de los criterios a evaluar es el químico en sí y su toxicidad. Eso nos va a indicar el tipo de traje que vamos a tener que utilizar o el tipo de barrera que vamos a tener que seleccionar. Lo importante de esto es tener en cuenta que cuando es muy difícil para un responsable de seguridad e higiene hacer la selección de un traje de protección química, porque se enfrenta a algo que es muy difícil de comprender, que es el riesgo a largo plazo. Normalmente, en la mayoría de los accidentes o las afecciones por químicos, los riesgos se dan, en más de un 90%, se dan en riesgos invisibles y a largo plazo. Entonces, este es el gran desafío que tiene alguien que tiene a su cargo la selección de este tipo de traje. ¿Por qué? Supongamos que vamos a seleccionar un EPP como un casco. Los daños que nos va a producir un accidente para este tipo de EPP son inmediatos y visibles. Cuando vamos a seleccionar unas gafas, es muy probable que el daño al que estamos protegiendo sea inmediato y visible. Cuando elegimos un traje de protección química y tenemos en cuenta el factor, que es el traje químico, que es el químico, el factor de toxicidad, cuáles pueden ser químicos corrosivos, químicos tóxicos, químicos cancerígenos, químicos de efectos biológicos. Lo que estamos teniendo en cuenta en más del 90% de los casos, como dije hace un ratito, son riesgos a largo plazo, contaminaciones a largo plazo, que no nos vamos a dar cuenta en un día, en 2, en 10, en una semana o en meses, que esas contaminaciones están sucediendo. Entonces, es muy probable que tendamos a pensar que la protección que actualmente tenemos es la correcta y que no estamos teniendo ningún tipo de contaminación por estar usando la protección correcta. Lamentablemente en Latinoamérica, que es la zona donde me desempeño, no estamos teniendo normativas que generen estadísticas sobre contaminaciones a largo plazo. No hay normativas locales que vean esto. Entonces, al no tener estadísticas, es muy difícil contar con información que nos permite una correcta toma de decisión. Es por eso que desde Lakeland lo que decidimos hacer es incorporar para Latinoamérica la que consideramos la normativa en nuestros trajes más exhaustiva, que es la normativa europea, OCE, es la que tiene en cuenta
mayor cantidad de contaminantes. También tenemos trajes normados en normas ANSI o americanas, pero consideramos que la normativa CE es mucho más exhaustiva en cuanto a su performance y a la performance, y tiene en cuenta mucho más aspectos en la protección, como son la ergonomía, como es la visibilidad, como es la confección del traje, a simplemente la norma ANSI, que tiene en cuenta la performance de las telas, básicamente. Y el tercer efecto, ya hablamos de, en principio, el principal efecto, que es el traje de protección, el principal efecto, que es el químico, y hoy lo que nos va a ocupar es la estanqueidad del traje, que eso es lo que la norma testea con el test EN 14605 de trajes tipo 3 y tipo 4. La norma 14605 lo que nos va a decir es cuándo un traje es de tipo 3 y cuándo un traje es de tipo 4. Esto es la posibilidad que tiene el traje de detener los químicos o líquidos dependiendo de la forma en la que se presenta. Cuando hacemos una selección sobre un traje de tipo 4, tenemos que tener en cuenta que estos trajes fueron probados y aprobados por normativa para lluvias de líquidos. ¿Cómo se dan estas lluvias? ¿Cómo se hace este test? En este test, como estamos viendo en la diapositiva, se coloca una persona, es probada la prenda completa, se coloca una persona dentro de una cabina. Esta cabina tiene 3 jets, toberas o aspersores, que durante 1 minuto van a generar una aspersión de líquido, que básicamente es agua teñida, sobre una persona que está utilizando el traje, y está en una plataforma, y esta plataforma gira. Esta persona está utilizando un traje absorbente por debajo del químico, y este traje es pesado previo y posteriormente a la prueba. Y se determina cuánto líquido absorbió. Con lo cual, el producto químico que haya sido, o el líquido que ha sido absorbido, va a determinar si esta prenda pasa o no pasa los requisitos del test. Esto nos indica cuando una prenda es de tipo 4. Luego podemos también tener las prendas de tipo 3. Estas prendas son probadas básicamente en una cabina similar, pero a diferencia de tener 3 toberas que van a hacer una aspersión de una lluvia sin presión, van a tener un único jet con una presión de 1 bar aproximadamente, que lo que va a hacer es proyectar un chorro de agua, un jet, hacia las partes más endebles del traje. Costuras, entrepierna, cuello, cierres, tobillos, puños. Y va a tratar de buscar filtraciones en esas partes más endebles. Estas prendas de tipo 3, esto se somete en una misma cabina junto con un tiempo de permanencia en cada uno de los sectores a los que es proyectado el chorro de agua. La persona que está utilizando esto está utilizando también el mismo traje absorbente que se utiliza para la prueba de tipo 4, y este traje es pesado anterior y posteriormente a la prueba, y se determina cuánto es el líquido absorbido, si es que lo hubiera, y se determina si pasa o no pasa el test. Es muy importante hacer un hincapié en esto, en que no es lo mismo. O sea, es muy importante determinar el tipo de riesgo que tenemos presente, y con posterioridad vamos a ver por qué, porque el tipo de riesgo que tengamos presente nos va a determinar el tipo de prenda que tenemos que seleccionar. Es muy común siempre tratar de ir a la mayor protección posible, que sería una prenda de tipo 3,
pero sucede que con las prendas, cuando hagamos esto, vamos a estar resignando confort y vamos a estar resignando economía respecto de las prendas de tipo 4. Si realmente no existieran en una empresa, o en una faena, o en un lugar de riesgo, líquidos con presión, con una gran presión, lo que recomendaríamos es seleccionar prendas de tipo 4, porque no tiene sentido estar sumando disconfort al operario. Aquí podemos ver a nuestra izquierda prendas de tipo 4. Básicamente son trajes químicos, en el caso de los de la izquierda de nivel inicial, como puede ser el Kemax 1, en el cual vemos el que tiene espalda verde con cintas verdes, es un traje Kemax 1 Cool Suit. Es un traje que tiene es una barrera de polipropileno laminado en una lámina de polietileno de alta densidad que protege contra determinados tipos de químicos. No todos los trajes son para todos los químicos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. O sea, no hay un traje químico, no hay un traje que proteja contra químicos en general. Hay un traje específico para cada gama de químicos específicos. En el caso de Lakeland tenemos 5 barreras químicas diferentes, las cuales protegen contra una variedad de más de 4.000 químicos distintos. No podría decir que, por lo que vimos anteriormente, que los daños son a largo plazo, que un traje de químicos Kemax 1, como este amarillo que vemos aquí, puede servir para toda la gama de químicos industriales que hay. Porque la contaminación en la permeación a largo plazo que tienen los trajes podría estar produciendo una contaminación invisible. En este traje puntualmente, el Kemax 1 Cool Suit, ¿por qué es de tipo 4? Tiene espalda respirable. Tiene, como vimos en la presentación que hizo Kurt, en la espalda una barrera filtrante de SMS que nos va a filtrar toda partícula mayor a 1 micrón. Eso nos garantiza que no vayan a entrar ningún spray ni partículas adentro del traje sin ser filtradas. Y a su vez está cubierto por una capa, que es toda esa tela verde que se ve en el traje, y esa capa lo que hace es que toda lluvia que venga de la parte posterior, de la parte superior, perdón, del traje, discurra sin tomar contacto con el elemento filtrante, y es un poco más larga que la cintura, que es hasta donde llega el elemento filtrante. Entonces, este traje va a proteger contra estas lluvias de líquidos sin posibilidad de que ingrese dentro del traje y brindándonos un confort superior de respirabilidad respecto de los trajes normales que no lo son, que son los tipo 3. También podemos encontrar una configuración de chaqueta-pantalón, lo que nos va a permitir nos va a permitir tener un mayor confort, por ahí una mayor movilidad. Estos trajes tipo 4, como bien dice su certificación, están certificados para lluvias y no pasarían la prueba tipo 3 porque si tuvieran una proyección de agua, un chorro de agua que fuera dirigido o a la cintura o de abajo hacia arriba a la capa, ingresaría contaminante al traje. Pero no existiendo líquidos a presión, son trajes sumamente indicados. En la parte derecha de la pantalla vamos a ver nuestros trajes Kemax 1 y Kemax 2, dos barreras distintas de protección química. Podemos dos barreras distintas de protección química, que lo que van a indicar, como su certificación lo indica, son prendas de tipo 3. Aquí se puede ver que son prendas mucho más herméticas que las anteriores, tienen incluso rodilleras con doble capa y un aislante acolchado, para que si el operario tiene que arrodillarse, una potencial perforación en la capa exterior no redunde en el ingreso de químicos al traje, habiendo una segunda capa por debajo de esa rodillera. Tienen doble cierre, tienen un cierre, la solapa, un cierre y un segundo cierre por debajo para certificar la norma. Muchas veces van a ver que el traje dice tipo 3B. Un traje tipo 3B es aquel que brinda protección adicional, protección tipo 3, es decir, contra líquidos a presión, pero requiere de alguna
ayuda, digamos, externa respecto del traje en sí. Por ejemplo, hay muchos trajes que son tipo 3B que lo que requieren es poner una cinta en la solapa del cierre, porque el traje de por sí mismo no da la protección tipo 3. En nuestro caso, el traje por sí mismo sí da la protección tipo 3, porque amén de la solapa, la cual con presión en cierta forma podría salirse, contamos con doble cierre de protección y una solapa intermedia entre los dos cierres que garantiza que, aún abriéndose la solapa exterior, el traje siga siendo de tipo 3 y siga brindando la protección contra el líquido a presión. En el de más a la derecha, que es el traje blanco de Kemax 2, es simplemente la misma configuración tipo 3, pero es una barrera química para químicos mucho más tóxicos, y luego hay 3 barreras más, que son Kemax 3, Kemax 4, y ya el Interceptor, que es el traje tipo 1. Pero en Kemax 3 y Kemax 4, que también son trajes tipo 3, van a ver que, si bien son trajes tipo 3 en cuanto a la estanqueidad de la prenda, los 3, Kemax 1, 2 y 3 son tipo 3, no son lo mismo de acuerdo a la toxicidad del químico que vayamos a repeler. Un traje para amoníaco, por ejemplo, va a ser un Kemax 3, un traje para hipoclorito de sodio va a ser un Kemax 1, para soda va a ser un Kemax 1, y para cloro podría ser un Kemax 2. Amén de que son los 3 de tipo 3 en cuanto a su estanqueidad del líquido, no son lo mismo en cuanto a la barrera en sí que brindan de protección. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que nosotros cumplimos en nuestros trajes por cumplir normas europeas, es la ergonomía. Para nosotros es sumamente importante que alguien que va a utilizar un traje de protección química, que de por sí son bastante disconfortables, porque son calurosos y de baja respirabilidad en su mayoría, es importante que la ergonomía esté a favor de quien lo esté usando a estos trajes. Es por eso que hemos desarrollado nuestra línea, se llama estilo Super B, y nuestro estilo Super B es combinar 3 prestaciones únicas, somos el único fabricante que combina las 3 prestaciones en un mismo traje, que lo que van a brindar es un confort y una mayor durabilidad del traje puesto correctamente en el operario. Todos sabemos que el disconfort del operario origina que los trajes sean utilizados de maneras incorrectas, o se bajen el cierre por el calor, o se arremanguen porque se retiren las mangas hacia atrás porque les es incómodo mover los brazos, o se utilicen talles más grandes porque le tira la entrepierna del traje. Entonces, para esto lo que nosotros hicimos, el diseño Super B incluye una capucha. Nuestra capucha tiene 3 gajos en vez de 2, como tienen las mayorías. Esto hace que tenga que sea un mejor ajuste en la cabeza, y ese mejor ajuste redunda en que cuando el operario gira su cabeza, la capucha gira con la cabeza. En el traje modelo americano nuestro, que la capucha es en 2 gajos, porque la norma norteamericana no tiene en cuenta la ergonomía, nosotros mismos nos damos cuenta en esas prendas que cuando el operario está con un traje de capucha en 2 gajos y gira su cabeza, gira la cabeza pero la capucha queda inmóvil, reduciendo la visibilidad del operario y sumando disconfort. Otro punto se llama manga inserta. Para nosotros la manga inserta es un diseño que en la norma europea tiene ya para nosotros varios años, y a diferencia de la mayoría de nuestras competencias que tienen manga de murciélago, se llama, que es la manga, o el batwing, que es una manga que va desde la cintura prácticamente a la mitad del bíceps, nosotros tenemos como si fuera la manga de una camisa de vestir, que es básicamente cosida en torno a un agujero en la pechera. Esto redunda en mucho más tiempo y costos de confección que la manga de murciélago, que simplemente lo que hace es unir 2 telas ya con la manga cortada, que es el pecho con manga y la espalda con manga, y unirlas. Eso es mucho más económico de hacer, pero tiene una contra muy grande, que es que produce más enganches en la persona que lo utiliza, porque tiene mucha tela extra en el ala esa de murciélago,
Y otro de los contras es que cuando la persona tiene que hacer alguna tarea que sea elevar los brazos, lo que hace esa ala de murciélago es tirar todo el traje hacia arriba y producir que se recojan los puños, se retraigan los puños y se produzca tensión sobre la cintura y sobre la entrepierna. Y muchas veces, en muchos casos, hemos visto que hasta los tobillos del traje se levantan. Esto obliga a muchas de nuestras competencias a tener un lazo de elástico en su muñeca, en el cual se introduce el pulgar, y eso hace que la muñeca no se retire porque está sujeta al pulgar. En nuestro caso no van a ver, muchas veces lo ven como una desventaja, nos dicen, pero las prendas de Lakeland no tienen ese lazo para el pulgar, simplemente no lo tenemos porque la prenda no lo requiere, porque uno no tiene, la manga no se retira al elevar los brazos. Y la tercera configuración de nuestro diseño Superbike, que esto está para todos los trajes, desde los descartables hasta los químicos, es un fuelle extra de 2 piezas en la entrepierna, que es una tela básicamente sobrante. Lo que hace esta tela es que cuando el operario se agacha, sube escalones de gran tamaño, o tiene que hacer movimientos en los cuales los movimientos de pierna son muy bruscos, esta tela proporciona una tela extra que funciona a modo de fuelle, que lo que hace es no acumular tensión sobre las costuras de la entrepierna, que es básicamente uno de los principales problemas que tienen las prendas, que esta tensión acumulada produce una apertura de las costuras, y esa apertura de las costuras es un potencial punto crítico donde los líquidos, polvos o cualquier partícula puede ingresar al traje. En el caso nuestro, amén de proporcionar mucho más confort, porque el operario no siente que está tirando de la entrepierna en los trajes. Es muy importante para nosotros tener en cuenta estos factores, o sea, estos factores de selección, que van a hacer, el confort por ahí no es tan valorado respecto de la indumentaria de protección química como la protección, pero es muy importante porque va a hacer que los trajes sean utilizados durante más tiempo y de la forma correcta, de la forma indicada. Un traje tipo 3, como los que vimos para jet a presión, debe ser utilizado en ese tipo de ambientes y debe combinarse con elementos de protección tipo 3. Esos elementos, en el caso nuestro tenemos un elemento que se llama Push Fit, que genera un sello hermético entre el guante de protección química y el overol de protección química, que genera un sello tipo 3, algo que no puede hacerse con cinta de ninguna manera. Nosotros hemos visto que también se utilizan cintas en estos casos, pero esto no genera un sello hermético, genera un sello que va a depender de la pericia del operario para colocar y retirar esa cinta al momento de generar el sello. Es muy importante tener estos criterios, que acabamos de explicar de la norma N 14605, lo que tiene en cuenta es la estanqueidad de los trajes, no tiene en cuenta la toxicidad del químico y no tiene en cuenta el ambiente de trabajo. Este es uno de los criterios de selección. Los otros dos, recordemos, son el ambiente en el cual el traje se va a desarrollar, alta visibilidad, protección anticaídas, estanqueidad, antiesterpicidad, explosividad. El ambiente tenemos que tener en cuenta, y la toxicidad del químico, que ese es un punto clave para el cual hay un entrenamiento bastante más exhaustivo que podemos hacer en algún futuro con nuestros amigos de FESI sin problema. Excelente, excelente, Maximiliano, muchísimas gracias por esa presentación. Y bueno, tal como les dije, vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas, así que si todavía tienen algunas dudas por ahí, escríbanos por favor aquí en la cajita de preguntas y respuestas, y vamos a empezar. A ver, sí, saludos desde Trujillo, Miguel Ángel, y bueno, vamos a empezar aquí con esta de acá, a ver si nos ayudas, Kurt. ¿Cuáles son los trajes recomendados para minería? A ver,
Para minería, vamos, lo primero que tenemos que definir serían los tipos de riesgos a los que estamos expuestos en minería. Para poner un ejemplo, un equipo de emergencia de una minera necesitaría un traje tipo 1, que es un traje totalmente hermético para gases, para cualquier situación bajo ese contexto. Si hablamos que vamos a trabajar con partículas sólidas o algunas salpicaduras de líquido, podríamos hablar los trajes descartables, los tipos 5 y 6, en su variedad que hemos comentado. Si van a hacer otro tipo de trabajo con ciertos químicos, los trajes que ha mencionado Maximiliano, que podrían empezar de un CHEMAX 1, un CHEMAX 2, un CHEMAX 3, dependiendo la concentración o el químico al que vamos a estar expuestos. En realidad, va a depender mucho del riesgo al que vamos a estar expuestos, pero sí hay que tener en cuenta que en Leyland tenemos toda la variedad de trajes para este tipo de protecciones, desde el traje tipo 1, que es el traje hermético, hasta el 5 y 6, que es lo que hemos expuesto ahora en el webinar. Perfecto, muchas gracias. A ver si nos ayudas, Maxi. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre repelencia y permeación? Repelencia y permeación, en el caso de los trajes tipo 5 y 6, hay un test que se llama Gutter Test, o test de canaleta, que es el N6530, que lo que indica, lo que hace es se coloca una canaleta de acero inoxidable, un paño absorbente y la tela del traje a testear. En un ángulo de 45 grados y se vierten determinados contaminantes especificados por la norma. Todo lo que finalmente caiga de ese contaminante, supongamos se vierten 100 centímetros cúbicos, todo lo que caiga por el final de la canaleta va a ser el porcentaje, va a indicar el porcentaje de repelencia que tiene la tela. Y todo lo que sea absorbido por el absorbente que se colocó debajo de la tela, va a indicar el porcentaje de absorción que tiene esa tela. La repelencia de un traje, esto en cuanto a 5 y 6. Y hablando de trajes químicos, todo lo que es penetración y permeación son dos conceptos que es fundamental tenerlos claros. La penetración es la irrupción de líquido por alguna falla del traje, y la permeación es algo que se da siempre en todos los trajes químicos. No importa la marca, no importa el fabricante, el químico, algo que hay que saber, y esto hay un entrenamiento entero de esto, algo que hay que saber es que el químico siempre entra al traje. No importa la marca, no importa. Lo que el fabricante le debe saber decir es cuánto tiempo va a tardar en entrar y cuánto tiempo lo va a proteger ese traje. Muchísimas gracias, Maxi. Kurt, tenemos aquí otra pregunta y nos dicen, ¿hay la opción de trajes con cubrebotas? Sí, correcto. De por sí, nosotros tenemos un código, no se mostró en esta presentación, pero dentro de los trajes tipo 5, tipo 6 descartables, existe una opción con botas. Básicamente, el código es un CTL 414, que cumple exactamente la misma normativa, 5 y 6, pero viene con esta extensión de las botas, básicamente para trabajos donde se requieran, ¿no? Buenísimo. Maxi, nos preguntan, ¿cuál es la composición de las telas del traje descartable con cintas? ¿Qué porcentaje de polipropileno tienen? 100% polipropileno. Eso se llama, es un laminado, tiene un spawn bond de laminado. El traje es un no tejido, o sea, es un polímero no tejido, vertido, un hilo continuo, laminado en polipropileno. Esa laminación se hace mediante un método adhesivo, el cual adhiere las dos capas, pero ambas capas son de polipropileno, 100% polipropileno. Buenísimo, Kurt. Tú que has hecho muchísimas pruebas en campo nos vas a ayudar con esta respuesta. Nos dicen, ¿cuál diríamos que son las características diferenciadoras o ventajas competitivas respecto a los trajes de la competencia?
Wow. A ver, vamos a hablar un poquito básicamente de Leyland, en realidad. Bueno, en las diapositivas vimos algunas diferencias, en realidad, que las podemos mostrar con los resultados de las pruebas que se realizan para certificar trajes 5-6, y mostramos las diferencias que existen entre los trajes que fabrica Leyland con cierta tela y contra otros confeccionados con telas diferentes. Tanto en pruebas de protección como penetración de líquidos y agentes infecciosos, los test te dan una clara visibilidad del performance que te entregan los trajes. Ese de por sí ya es una ventaja diferencial entre la protección y durabilidad de los trajes Leyland contra una competencia. Además, Maximiliano también explicó el estilo de diseño Super B, que combina 3 factores, como la capucha de 3 piezas que se adhiere a la cabeza, las mangas insertas en el traje que evita que la manga se retraiga al momento del trabajo, y la entrepierna de 2 piezas, ¿no? Esto es para aliviar la tensión que existe en estas costuras, siempre en la entrepierna. Como resultado, esto me va a dar protección, duración y comodidad en los trajes de marca Leyland, ¿no? Que es un conjunto de ventajas sobre la competencia. Podría manejar la respuesta de repente así, ¿no? Buenísimo. Entonces, de hecho, ya respondiste aquí otra pregunta que nos comentaban si están disponibles en el mercado peruano los trajes Leyland con diseño Super B. Pues Sí. claro que sí, los tenemos. Ajá. Y bueno, Maxi, ayúdanos con esta pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el traje apropiado para los trabajos expuestos al asbesto? ¿Y cuál sería la forma apropiada de limpieza? Bueno, excelente pregunta. Para los trajes, para el asbesto es un particulado sólido seco. En realidad son fibras muy complejas para lo que es indumentaria, porque se adhieren a la indumentaria y el operario que está expuesto a asbestos traslada en su indumentaria las fibras, porque son como pequeños arpones que se clavan, lo traslada hacia otros ambientes y contamina. Incluso hay personas que pueden inhalar en esos otros ambientes o lo pueden llevar a su casa. Por eso es muy importante utilizar una indumentaria de protección descartable que se descarte en el lugar en el cual se va a utilizar. Los trajes indicados son los trajes tipo 5 para el asbesto. Cualquier traje tipo 5 es indicado para asbesto. En nuestra línea de protección nosotros podemos ofrecer toda la línea de trajes tipo 5, como el Micromax, el MN428 o cualquiera de los 3 trajes que incluso el Cool Suit es apto para trabajar con el asbesto. Particularmente la línea Safeguard nuestra, que es una línea muy respirable y confortable, que es un traje de SMS con Spon Bonded que filtra toda partícula mayor a 1 micrón, está certificada bajo normas francesas específicamente para trabajar con asbestos. Porque se certificó en Francia porque había un trabajo muy grande para hacer, y es el mismo que se está utilizando actualmente en Argentina para toda la remoción de asbestos de la red de subterráneos. Los trenes tenían los vagones del tren tenían asbestos, y esos productos tienen que ser retirados y se utiliza esa línea de productos, Micromax y Safeguard. Respecto de la descontaminación de trajes, es una pregunta que suelen hacer bastante. Los trajes descartables, y más con el tema de asbestos, no pueden ser descontaminados porque no puede garantizarse la remoción total de las partículas. En general, los trajes descartables, ya sea para químicos o partículas, no pueden ser descontaminados. Una vez que tomaron contacto con el contaminante, deben ser descartados. Pueden ser reutilizados siempre y cuando no hayan sido contaminados. Pero una vez descontaminados, una vez contaminados con el contaminante al cual están expuestos, no deben ser reutilizados. Y al ser descontaminados, no tienen que ser nunca, ningún traje de todos los que se utilicen, tienen que ser lavados.
bajo ningún punto de vista, porque todos nuestros trajes certifican norma EN 1149, y la norma EN 1149 es una norma de antistaticidad. Y eso lo que se hace es, mediante un compuesto químico, se hace que el polímero no genere una tensión superficial suficiente para generar un salto de chispa y una potencial explosión. Al lavar cualquier traje nuestro de la competencia, todos utilizamos el mismo procedimiento, porque son polímeros, estáticos por ende. Al lavarlo, le podemos quitar este tratamiento que traen las telas, y eso va a hacer que el traje pierda su certificación y su capacidad de no generar estática en su superficie. Excelente, Maxi. De hecho, ya respondiste también a la pregunta que nos habían hecho si es que los trajes son o no reciclables. Bien, a ver, Kurt, nos preguntan aquí, ¿cuál es la frecuencia de cambio en este tipo de trajes? Nos dicen, Karina, en mi empresa se realizan actividades de limpieza de diferentes áreas, una jornada de 12 horas. Ya, perfecto. A ver, lo que tendríamos que definir en este caso es si el traje se está reutilizando. Si el traje lo estamos reutilizando, tendríamos que estar pendientes de qué factores de riesgo nos encontramos en este trabajo de limpieza. Me imagino que la consulta básicamente va por el tema actual, el tema del COVID. Entonces, lo que podríamos estar definiendo es que ¿podríamos estar expuestos a menor medida? Sí podríamos estar expuestos a menor medida. Un traje desechable, vuelvo a repetirlo, es desechable, pero en la situación actual, de repente, que no se pueda conseguir la disponibilidad de un cambio y que a la final la empresa te indique que tienes que volver a trabajar con el mismo traje, tratemos de desinfectarlo, la parte externa, la mayor cantidad posible, el 100% del traje, básicamente con una solución al 70%, sobre el 70% de alcohol, es una buena medida, pero, vuelvo a repetir, si uno va a reutilizar un traje en este contexto, tenemos que tener los protocolos suficientes de desinfección externa del traje. Un traje descartable es eso, descartable. Y en teoría uno lo usa, se lo saca con las medidas de cuidado pertinente y lo desecha. Si vamos a reutilizarlo en ciertas circunstancias, lo ideal es desinfectar la parte externa, como les mencionaba, con el tema de alcohol. Es una buena medida. Buenísimo. En realidad estoy sorprendida porque hay muchísimas preguntas, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible, súper rápido. Nos dicen aquí, José Silva, buenas tardes, ¿qué trajes serían recomendados para personal que trabaja con personas con el COVID? ¿Qué traje debería usarse en labores para el manejo de residuos biológicos? Maxi, por favor, si nos ayuda. Para trabajo con residuos biológicos o patógenos, lo que nosotros recomendamos son trajes que estén bajo la norma EN 14126. La norma EN 14126 tiene 4 test y básicamente lo que asegura es que el traje que pasa esa norma está apto para trabajar con trajes biológicos. Nuestra línea Micromax, por ejemplo, Chemax también, son trajes aptos para ese tipo de tareas. Perfecto. Kurt, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, sabiendo que la actividad de construcción en la actividad de construcción es frecuente la fricción o rozamiento, por lo que debe tener un traje que sea cómodo y de duración, ¿qué recomienda? Básicamente lo hemos expuesto. Puede ser desde un traje blanco, completamente blanco, el EMN 428, tipo 5 y 6, puede ser un traje EMNC 428 con la espalda respirable, si es que existe situación de calor en el ambiente, o si existe situación de baja visibilidad, podría ser un EMN 428 Word. En realidad, estos 3 trajes
tienen un tipo de protección tipo 5 y 6 que básicamente en construcción estamos expuestos a partículas y algunas salpicaduras de líquidos. Entonces estos llevarían a la protección adecuada. Si hubiera un trabajo con ciertos químicos, podríamos entrar a la línea química que empezamos con la línea Chemax. Pero en realidad básicamente en construcción hablamos de los tipos 5 y 6. Buenísimo, Maxi. Vamos a hacer dos preguntas en una. Nos dicen, ¿es suficiente revisar la ficha de datos de seguridad del material para elegir el traje químico Legland adecuado? ¿O qué recomiendan hacer para el análisis? Y además de eso, ¿cómo son las recomendaciones para desechar los trajes sin generar contaminación? Bueno, para la selección, la ficha técnica lo que nos va a indicar son las normas que aprueba el traje. Para la selección correcta, siempre es conveniente contactar a un representante que pueda hacer una guía. ¿Por qué? Cuando uno mira los químicos que fueron testeados en la ficha técnica, todos esos químicos fueron testeados a 23 grados centígrados. Y el químico va a permear a mucho mayor velocidad a temperaturas mayores. Con lo cual es la foto que nos está dando la ficha técnica de cualquier traje de cualquier marca, es una foto a 23 grados centígrados. A 37 grados centígrados va a haber otro tipo de permeación y otro tipo de velocidad de ingreso del químico al traje. Con lo cual es muy importante poder modelar eso y ante un químico muy tóxico, recomendamos siempre consultar al experto, en este caso a Kurt, que lo tienen ahí a la mano, para poder asistirlos. Respecto del descarte de los químicos, todos los trajes químicos contaminados se deben descartar y tratar de la misma manera que indica la ficha del químico que se está utilizando de cómo tratar los residuos de ese químico. O sea, si estamos trabajando con ácido sulfúrico, la ficha de seguridad del ácido sulfúrico nos dice ante un derrame qué hacer y cómo descartar los productos absorbentes. De la misma manera debe tratarse el traje químico. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Maximiliano, por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias, Kurt, también por tu tiempo. Y muchas gracias sobre todo a todas las personas que se han conectado desde las diversas partes de la ciudad y del mundo. Y bueno, eso sería todo con nosotros. Sí comentarles que vamos a tener una serie de webinars en el transcurso de los días. De hecho, los invito a conectarse a la misma hora mañana, porque vamos a tener un webinar especial en calzado de protección, así que no se lo pueden perder. Tenemos también invitados sumamente especiales. Y nada, si ustedes todavía tienen más dudas, de hecho tenemos un shop, FC tiene un shop en el cual ustedes pueden encontrar diversidad de cosas, no solamente seguridad industrial, también pueden encontrar herramientas. Caso contrario, comuníquense con su ejecutivo de cuenta, con su asesor técnico comercial, o en el peor de los casos, contáctenos a marketing@efc.com.p o a través de nuestras redes sociales, que gustosos vamos a atenderlos con el mayor de los gustos. Eso ha sido todo con nosotros. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde. Gracias. EFC cumple 50 años especializándose en ofrecer soluciones de abastecimiento industrial. Y nuestra visión es hacerlo cada vez mejor. Somos una central de compras que consolida suministros industriales con cientos de proveedores nacionales y extranjeros. Atendemos a las principales empresas y proyectos del país. Y controlamos la cadena de abastecimiento con altos estándares internacionales. Contamos con un equipo de especialistas en importaciones con años de experiencia, diseñando soluciones donde el tiempo y la calidad son lo más importante. Escuchamos y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para ofrecer un servicio eficiente, flexible y confiable que les permita generar ahorros y eficiencias. Nuestro compromiso es estar al servicio de los demás, listos para responder con energía y precisión, incluso en situaciones de emergencia. Es invaluable la recompensa del trabajo bien hecho, porque nuestros clientes reconocen nuestro sello de calidad y da gusto hacerlo con un equipo humano preparado y comprometido.
Medio siglo y siempre un nuevo comienzo para una empresa peruana en permanente transformación. EFC, especialista en abastecimiento industrial.